Bueno, ya teniendo la estructura del proyecto, del código funcional, la base de datos, lo que vamos a hacer es como definir las funcionalidades, definir toda la estructura de carpetas, el, el proceso del repositorio. eh, entonces vamos a empezar como por ahí, dándole esa estructura desde el proyecto para manejar, para darle como una solución viable. Entonces la configuración consta de crear las carpetas como las que uno considera necesarias. Voy a crear una carpeta que se llama data, que es la que se va a encargar de guardar la conexión a la base de datos. Una carpeta que se llame modelos o models, que es la que se va a encargar de guardar la información de los modelos que van a representar a cada una de las entidades de la base de datos. Una carpeta que se llame services, que es la que se va a encargar de conectarse con esos modelos y con la base de datos para que el controlador pues la consuma. Digamos, esta es la capa como de negocio. Tenemos otra carpeta que se llama controladores, que es la que me va a permitir como poder crear los endpoints o poder crear las interfaces que se van a ver en la información web. Listo. Ahora pues voy a instalar las librerías necesarias. Por ahora la necesaria es el Microsoft Entity Framework, que es .NET, New, Add Package, perdón, Add Pack, Microsoft. Bueno, antes de eso voy a hacer un New para el Git Node. Lo que hace esto es generarme de una vez el template para el Git Node para que sepa de una vez qué archivos va a generar o qué archivos va a ignorar. También voy a crear un nuevo Git bash donde lo que voy a decir es que voy a inicializar este proyecto como un repositorio para poderle pues dar seguimiento. Ahora sigo con la instalación. Es Microsoft.entity framework core. Este es el que me permite como instalar el ORM que me va a mapear la información de la base de datos. Esperamos que se ejecute. Revisamos que se haya instalado y no se instaló. Porque por acá está mal copiado y dice framework. Vemos que acá ya aparece y instalamos el que me permite la conexión con MySQL. Package es Pomelo, que es la librería. Entonces, listo, acá ya se instaló. Por ahora no necesitamos más librerías, esa sería como la configuración por ahora. Y vamos a un Git node de esto.
ahora lo que vamos a hacer es como definir la conexión o la configuración a la base de datos. Definimos, esa conexión iría en el app settings, hacemos un connection string, la connection string se va a llamar my connection, eso va a tener un server o el host donde está alojada la base de datos, un puerto que por defecto es 3306, es el de MySQL, una base de datos es igual, ya vamos a definirla, el UID que es el usuario y el password. Listo, entonces lo definimos, lo tengo por acá, este sería el host o el server, esta sería la base de datos, este sería el usuario de esa base de datos, y este sería el password para poderme conectar a la base de datos. Ya vamos a poder establecer esta conexión, esta es como la cadena de conexión que se configura para poderla consumir desde el programa. Acá vamos a definir esa conexión, la vamos a definir por acá abajo. Listo. Voy a quitar todo esto, lo que es el API por defecto del .NET, porque no lo necesitamos. Listo. Entonces el servicio es builder.services. Bueno, antes de esta conexión, primero tenemos que definir lo que es el archivo de conexión que iría en el data. Este archivo es una clase, lo voy a llamar de data contest, y esto hereda de lo que es el DB contest de Microsoft Entity Framework. Definimos el constructor para la conexión, entonces como es un constructor, se llama igual que la clase public. Acá pues hice el autocomplete para que me ahorrara tiempo. Entonces lo que hacemos es un data contest, que es la conexión. Este constructor recibe una conexión de data contest y la configuración de las opciones. Listo. Ya después lo que hacemos es ir como a definir esa conexión, ese archivo en el programa. Vamos acá, es un servicio, builder.services.add dbcontest. El dbcontest recibe un data contest y esto recibe un option que tiene una configuración de option option.useMySQL, que es la base de datos que nos vamos a conectar desde MySQL, y esto recibe un builder.configuration.getConnectionString y llamamos MyConnection, que fue la misma conexión que definimos en el settings. MyConnection. Listo. Esto también recibe otro parámetro, recibe otra configuración,
que es Microsoft.entityFramework.serverversion.parse, y esto es un string. Lo que hacemos es parsear la versión del Entity Framework, es 8.0.2-MySQL, y ponemos punto y coma. Listo, esto sería la conexión. Para guardarlo, listo. Ya pues teniendo eso listo, lo que hacemos es como configurar o crear los modelos con base a lo que tenemos en la base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a definir esos modelos, pero primero necesitamos revisar cuáles son los modelos que hay que crear, y los tenemos por acá. Nos dice que hay que crear una entidad que se llama pacientes, que tiene un ID, tiene nombre, tiene apellido, tiene fecha de nacimiento, tiene correo, tiene teléfono, tiene dirección y tiene un estado. Esto me lo voy a copiar y a pegar, y lo que voy a hacer acá es decirle, voy a crear una clase, le voy a llamar paciente. Este paciente va a tener unas propiedades, esas propiedades son las que vamos a definir acá. Entonces, quitamos esto de por acá, voy a quitar todo esto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es como definir cómo se van a inicializar esas propiedades. Todas van a ser public, no, estoy copiando mal, que va a ser public, este es de tipo entero, y le voy a hacer sus respectivos getter y setter. Get y set. Esto me lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Listo, ya teniendo esto por acá unido, pues lo que voy a hacer es simplemente ejecutar un comando que me permite ejecutar, solo escribir una vez, public, y el tipo de dato por ahora lo voy a definir de string, y ya voy a ir a revisar cuáles son y cuáles no son string. Fecha de nacimiento sería un day, time, correo sería un string, teléfono sería un string, dirección sería un string, y el estado sería un string. Ahí estaríamos definiendo lo que es el modelo de pacientes. Voy a quitar esto por acá para que no me genere error. Listo, este sería uno de los modelos. Ahora voy a crear otro, lo mismo, una clase, necesito saber cómo se llama especialidades, voy a copiar y pegar. Entonces voy a definir especialidad. Ya que, ya que representa a cada uno de los, a solo un objeto de la base de datos. Quitamos esto que nos puede causar errores, quitamos todos estos detallitos, y ya lo que hacemos es van a ser public, van a ser int por ahora, y van a tener sus respectivos getter y setter. Listo, entonces nombre sería un string, descripción sería un string, y esto sería un string. Me falta todo con tu coma.
que ahora se puede trabajar. Vamos a ver ahora. Ya está feliz. Entonces aquí ya tenemos listo otro modelo con su entidad. Vamos a seguir creando las entidades necesarias. Hay una que se llama médicos, entonces representamos un médico. Y copiamos y pegamos la estructura que tenemos en la base de datos. Voy a cambiar solo las propiedades y las pongo por acá. A todo le pongo public. Voy a ponerle un tipo int por ahora y pues voy a quitar esto que no lo necesito. Lo que va a hacer de una vez crear el getter y el set. Y pues ya simplemente borro esto que no necesito. Y ya esto es un string. Esto es un entero, una tabla intermedia, es una tabla que está relacionada. Esto es un string y esto es un string porque ya no vamos a realizar cálculos con él. Esto también es un string. Listo, ya hemos creado 3 de las entidades, son 5. Vamos a crear la siguiente, una que se llama cita y simplemente llamamos así. Lo mismo, pues copiamos, todas las inicializamos como public y a todos les pongo los que tengan status. Y pues quito las propiedades que no estoy utilizando. Y pues simplemente médico ID, este es un entero, está bien. Paciente ID es un entero, la fecha es el date time y el estado es un string. Ya tenemos otro de los modelos. Ahora lo que voy a hacer es crear el último modelo que se llama tratamiento. En tratamiento, pues simplemente hago lo mismo, copio y pego las propiedades que se necesitan en esa tabla o en esa entidad y decido. Tengo public, voy a decirlas por ahora que son entero. Al final pues agrego el get y set. Y pues simplemente borro ya las propiedades que no estoy utilizando. Cita ID es un entero, esto es un string y el estado también es un string. Listo, ya después de que tenemos este modelo, lo único que hacemos es registrar los modelos en la base de datos o en la conexión. Definimos un public dbset y esto recibe el nombre del modelo. El primero se llama paciente y en la tabla se llama pacientes y le hacemos los get y set. Voy a copiar y pegar 5 veces y acá simplemente lo que voy a decir es control D y voy a decir que eso se llama médico, acá se llama citas
se llama especialidad. Acá se llama especialidades y acá se llama tratamiento. Y para solucionar esos errores simplemente lo que hacemos es llamar a los servicios, llamar a los modelos. Vamos acá, simulacro model, y ya se soluciona esto. Entonces acá lo que hacemos es registrar los modelos. Listo. Pues entonces tocaría por eso. Listo, entonces ahora lo que hacemos es simplemente agregar los cambios de los modelos. Estructura de modelos. Listo. Ahora el paso a seguir, lo que voy a hacer es simplemente crear un controlador. Voy a cerrar esto para poner como a prueba si está ya funcionando el proyecto. Voy a crear un controlador, voy a crear una nueva carpeta para agrupar por módulos. Voy a crear algo que se llame, por ejemplo, pacientes. Dentro de pacientes voy a crear un API controller que se llame pacientes control. En pacientes controller simplemente voy a definir los métodos para probar con lo que me va a aparecer en la vista. Va a ser un método que es la ruta de ese endpoint, va a ser row API pacientes, y el método va a ser public async un task que me va a un action result que se va a llamar get all pacientes. Get pacientes. Así entonces para especificar que es asincrónico. Y esto por ahora me va a retornar un OK. Voy a quitar esto y voy a duplicar este método. Pero en este vamos a traer solo un paciente por su ID. Entonces el parámetro ID, acá recibimos un int de tipo ID y acá ponemos get by ID. Listo. Entonces voy a probar. Vamos a revisar por lo menos que al momento de correr funcione, que me aparezcan estos dos endpoints. Ejecuto el comando .NET run y esperamos que se cargue. Revisamos este. Nos vamos a un navegador. Abrimos el Swagger. Y por ahora no me carga ninguna de las operaciones que mostramos en los controladores porque hay que hacer la configuración del programa.
agregar el servicio del programa. Estoy grabando. Entonces, para agregar el programa, lo que hacemos es un servicio, un builder.services.addControllers. Y también agregamos en el app.mapController. Que nos va a permitir hacer el mapeo de los controladores. Volvemos a correr y nos deberían por lo menos aparecer los métodos que acabamos de crear en pacientes controller, estos dos, una API para pacientes por y una API para por ahí. Revisamos y ahora sí ya nos aparece. Entonces ya vemos que se va poniendo más fácil con estos que tenemos. Lo que vamos a hacer es ahora es hacer como la lógica o la funcionalidad de forma sencilla que nos permita retornar la información que hay en la base de datos. Lo que vamos a hacer es ya crear un servicio y la interfaz para estos dos elementos por ahora. Entonces, voy a cerrar todo esto. Y lo que voy a hacer es en la carpeta de servicios listo. En la carpeta de servicios lo que vamos primero a crear es una interfaz. La interfaz es la que me va a decir cómo se va a comportar el servicio y la que se va a poder implementar al momento de crear o utilizar un controlador. Entonces vamos a llamarla I porque es interfaz, paciente, repositorio. Pensando en que estamos utilizando el patrón repositorio. Listo. Aquí lo que tenemos que definir es los métodos que me va a permitir como trabajar con los pacientes. Vamos a trabajar de forma asincrónica. Vamos a decirle task. Vamos a retornar una lista y enumerable. Acá definimos los métodos. Por ahora vamos a retornar y enumerable. Bueno, voy a llamarlo get. Me va a retornar un paciente y va a estar en una lista. Y enumerable, y esto va a ser de forma asincrónica. Como esto me va a retornar un task, me va a retornar una tarea sincrónica, tengo que agrupar la información acá. Después lo que va a hacer es un task también, que me va a retornar solo un paciente, y le voy a decir get by id. Y esto va a recibir un int, que sería el id con el que vamos a buscar esa información. Ahora lo que vamos a hacer es a utilizar esta interfaz. Creamos un repositorio
ponemos paciente, repository, lo que hacemos es implementar la interfaz y paciente repository y le damos implement interfaz. Entonces, por ahora, esto es lo que nos va a permitir, es como traer los métodos que definimos en la interfaz. Entonces acá seríamos, lo que tenemos que hacer acá es como, bueno, definir el modelo o definir la funcionalidad para conectarnos a la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el constructor que nos va a permitir como inicializar o instanciar o hacer la inyección de dependencias de la base de datos. Entonces public, el constructor se llama paciente repository y recibe un parámetro. Este parámetro es una variable, una inyección de dependencias, y eso es un public read only, se llama, esto es de tipo data context, que es la base de datos, y lo voy a llamar context o data context. Listo, me tira error porque pues no se ha importado el dato, simplemente llamo a data. Y lo mismo, acá lo que hago es recibir la variable y le voy a decir que se llama context. Y lo que hago es inicializar esa variable que se llama context es igual a context con la que entra del constructor. Por ahora, para probar, lo que vamos a hacer es simplemente que me liste lo que hay en la base de datos. Lo que voy a hacer es un return de un await context punto a la entidad que necesitamos acceder o al modelo es pacientes punto to list así porque estamos utilizando los métodos 5. Implementamos el Entity Framework para poder utilizarlas. Y abajo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacer una búsqueda por un ID. Entonces, return context.pacientes.find, porque vamos a buscar, es un assign asincrónico, y le pasamos un ID. Y está todo. Acá me tira error porque pues falta el await. Listo. Estos por ahora son los que vamos a utilizar y con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a probar en ese controlador que ya tenemos que si nos llegue esa información. Entonces le vamos a decir acá que nos traiga esa información. Pero primero, para eso, hay que implementar o hay que crear el constructor de esas interfaces que yo acabé de crear. Entonces lo que hago es el public constructor de pacientes. Entonces, pacientes, controller, y esto recibe lo mismo, una inyección de dependencias o una inyección de unidad. Le vamos a decir
Entonces le voy a decir private read only. Aquí le voy a decir, tenemos una interfaz, es i, esto es i paciente repository, y se va a llamar paciente repository. Y acá recibimos este parámetro, en el constructor recibimos este parámetro para inicializar con esa conexión. Se va a llamar paciente repositorio. Y lo mismo que hicimos en el modelo, es simplemente crear un paciente repositorio con los pacientes repositorios. A este es el que vamos a utilizar para poder acceder a ese repositorio o a ese servicio. Entonces, por ahora lo que le voy a decir por acá, en el donde me retorne todo, le voy a decir away, esto es paciente repository punto get all punto coma. Esto lo voy a guardar en una variable var result. Después vamos a utilizar esa variable y en OK, o sea en la respuesta, voy a retornar el result. Hago lo mismo con el de abajo, con el de obtener por ID. Lo que hago es var result es igual a await paciente repository.get by ID. Y le pasamos el ID que nos ingresa, punto y coma, y retornamos result. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, este es el endpoint, estamos definiendo el endpoint. Este endpoint se llama así, pero en la URL nos va a aparecer de esta manera y va a ser del método get. Cuando nosotros pasamos este ID, él va a entrar por acá y ese ID se lo vamos a pasar a la interfaz, que fue la que acabamos de implementar, para que él vaya y utilice o haga lo que tenga que hacer, que fue lo que definimos en el servicio. Traer información o ir a buscar información con base en ID. Vamos a probar. Vamos al servidor y corremos. Refrescamos y vamos a mirar qué nos va a traer esta información. Listo. Ahora, este error que trae acá, el Unable to Resolve Service Type, es porque nosotros estamos utilizando una interfaz y un servicio, pero el proyecto o el programa todavía no reconoce ese servicio o esa interfaz. Entonces tenemos que hacer una configuración en el programa para poder llamarla o utilizarla. Vamos a hacer esa configuración. Entonces en el programa creamos un scope, vamos a ponerlo por acá abajo. Entonces hacemos un builder punto como servicio punto addScope, y esto va a recibir dos cosas, la interfase y paciente repository y el repositorio. Paciente repositorio. Esto lo vuelvo a su método y lo guardamos. Volvemos a compilar. Y esperamos que traiga la información. Por ahora, refrescamos, ejecutamos.
Listo, acá hay un error en la conexión de la base de datos, vamos a revisar qué es. Listo, acá hay un igual de más, entonces por eso me estaba saltando ese error. Lo quitamos y volvemos a correr. Refrescamos, hacemos la petición. Como no tenemos nada en la base de datos, ya vemos que me está retornando la información y me trae la lista que hay en los pacientes. En la base de datos por ahora está vacía, pues entonces me va a retornar la lista vacía. Vamos a probar con el otro. Como está vacía, pues no debería traerme nada. Lo que voy a hacer es decirle, tráigame a alguien que tenga el ID 1, al paciente que tenga el ID 1. Voy a ejecutarlo. Me dice 204, pues porque no hay nada, porque no encuentro nada. Pero bueno, hay que empezar a gestionar todo eso. Hay que empezar, si hay errores, si hay problemas, en el controlador. Vamos a hacer eso para saber cuáles son las respuestas que deberíamos tener al momento de crear un repositorio o unos endpoints. Listo, entonces continuando con la configuración del controlador, ahora hay que empezar como a controlar las respuestas que me pueda generar esto. Pues por ahora funciona bien y responde bien porque no hay nada en la base de datos. Pero ¿qué pasa si yo mando información que no existe? ¿Qué pasa si yo pongo el endpoint mal? ¿Qué pasa si yo pongo información mal? Entonces deberíamos saber responder ante esas situaciones. Lo que vamos a hacer es en el controlador, como vamos a empezar a validar. Pues por ahora, esto como a validar, no, a gestionar esos errores. Vamos a hacer un try catch. En el try catch, en el try siempre va lo que es la respuesta, cuando todo se cumple. Y en el catch es el que se va a encargar de capturar los errores en caso de que existan errores. Entonces lo que le estamos diciendo es, intente hacer estas líneas de código. En caso de que eso que intentó hacer no ocurra, métase por este camino. Entonces acá lo que hacemos es siempre retornamos un bad request. Normalmente uno lo puede dejar vacío o puede dar un mensaje o un contexto de lo que pasó. Por ahora vamos a dar una referencia de lo que pasó. Esta sería como una buena práctica para saber qué está pasando, porque puede en algún momento, que al momento de listar todos los pacientes, hubo un problema, pero si nosotros no tenemos ese problema, pues ok, me va a tirar por otra parte. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Hey, espere pues, si hay algo, eh, si no me llegó nada, pues dígame por lo menos el mensaje. Este exception lo que se encarga de eso es como hacer un control de excepciones y hay diferentes tipos de excepciones. Este es el que me va a permitir generalizar la excepción, porque yo no sé qué pueda pasar. Ahora, para lo que utilizamos esta variable es para verificar que nos llegue nula. Por ejemplo, si estamos buscando en los pacientes, pero no hay nada en los pacientes o está nula, deberíamos también dar una respuesta. Lo que voy a hacer es esa validación. Y si result es diferente, es igual a null, porque quiero saber qué pasa, voy a retornar también un bad request. Acá no estoy utilizando pues corchetes simplemente para optimizar líneas de código y se puede incluso optimizar más para ponerlo por acá. Lo mismo voy a hacer en este, hago un try catch. Lo que hago es intentar hacer esto. En caso de que no, pues simplemente el catch con el exception y le decimos, hey, si hay algún error, lo mismo, hacen este retorno con el mensaje. Simplemente como para dar un contexto,
de qué fue lo que pasó. Y lo mismo, voy a hacer esa validación. Como ya la tenemos hecha, simplemente la reutilizamos. Esa sería como una buena práctica para el controlador, para especificar qué está pasando y darle como control a esos errores que estamos teniendo o que pueden emerger más adelante. Eso nos va a ayudar mucho. Voy a guardar. Esto no se va a ver reflejado actualmente en el... No se va a ver reflejado, pero lo vamos a volver a ejecutar. Refrescamos. Entonces, digamos, yo le voy a mandar un ID que no existe, un tryout. La respuesta es un bad request, porque como tal este ID no existe. Y acá pues tenemos como bueno, acá no nos dijo nada porque en este bad request no estamos diciendo algo. Le voy a decir algo al momento de que el ID sea vacío. Entonces este es el mensaje que yo quiero que aparezca en esta respuesta. Como ahorita nos aparecía un 200, como esto en este momento está nulo porque nunca encontró a alguien con ese ID, pues él se va a meter por este camino. Ahorita se está metiendo por este. Simplemente con esta validación le estoy diciendo, hey, no se encontró paciente. Verificamos, pues como los pacientes están vacíos, no hay nadie que tenga un ID todavía, me va a tirar siempre un bad request. Entonces le voy a decir el 10, el 20, el 120. Voy a buscar y él nunca va a encontrar a nadie, entonces él me va a decir no se encontró paciente. Entonces ya estamos dándole un flujo a los errores.